Hoy les voy a hablar un poquito sobre la evolución en la música porque siento que hay muchas personas que no tienen ni idea de lo que se trata la palabra evolución. Mucha gente me cuestiona y me dice cuando yo hago críticas hacia ciertos géneros o artistas que están de moda actualmente de manera masiva, ¿no? Me dicen que yo no acepto la evolución de la música, que yo no acepto que la música evoluciona. Bueno, muchachos, creo que tienen muy errado el concepto de evolución. Yo soy muy consciente que la música evoluciona y que en parte, en una rama de la música ha evolucionado en lo que hoy ustedes escuchan. Bueno, no ustedes que me siguen seguramente, pero algunas de las personas que vienen acá a hacer ese tipo de comentarios escuchan como reggaetón, género urbano latino, todo ese rejunte de un montón de cosas que es más de lo mismo. Sí, es una evolución, totalmente. Lo que pasa es que ustedes no entienden qué significa evolucionar. Evolucionar no significa que algo mejore. La evolución significa que algo sufre modificaciones para poder permanecer. Es como la evolución de las especies. Las especies sufren modificaciones, adaptaciones para poder sobrevivir. No necesariamente son modificaciones positivas, muchas veces son negativas. O sea, hay especies que pierden extremidades o pierden habilidades que antes tenían. Digamos, la serpiente, por ejemplo, antiguamente sus ancestros tenían 4 patas, ahora no tienen ni una sola pata, ¿me entendés? Entonces, y hay especies que sí desarrollan ciertas habilidades. La idea acá es que evolucione algo nada más significa que sufre modificaciones. ¿Qué pasa con el reggaetón, género urbano latino, todo eso? Lo que pasa es que se hacen modificaciones que no son negativas. Lo que se está haciendo es cercenar muchos aspectos de las expresiones artísticas musicales que venían existiendo, se han ido cercenando en el tiempo y ha llegado el punto en el que tenemos estas expresiones artísticas carentes de casi todo contenido de valor en lo musical y en lo lírico. ¿Qué pasa? O sea, en lo musical es algo totalmente básico al punto que hasta se puede llegar a cuestionar muchas piezas que sean realmente música porque simplemente son un ritmo, algunas. Y las que todavía conservan algo de armonía y melodía son bastante básicas y repetitivas. ¿Sí? Y en lo lírico ni hablar, o sea, ya la poesía quedó atrás. Las metáforas, olvídate, y una letra de más de 4 renglones es mucho, ¿no? Y el único tema del que se habla es de sexo, pero de una manera gráfica y explícita. Entonces, esa es la evolución. Que yo no la reconozco, sí la reconozco, la critico, la cuestiono desde lo musical, desde lo artístico. Entonces, mucha gente me dice que hago lo mismo que hacían, por ejemplo, los viejos yaceros de antes, que se resistían al rock cuando apareció, que cuestionaban al rock. Y no podés comparar el rock con el reggaetón, por ejemplo, pero eso yo ya lo he explicado en otros videos. No les voy a explicar ahora cuál es la diferencia que hay entre rock y reggaetón y por qué no es lo mismo la crítica o cuestionamiento que yo pueda hacer hacia las expresiones artísticas de moda actuales que las que hacían los viejos yaceros de antes sobre el rock. Sí, pero lo que sí les puedo decir es que tengan en cuenta que, como les decía, la evolución implica a veces cambios que pueden ser negativos o positivos. En el caso de rock, yo siento que en su mayoría fueron cambios, algunos pueden haber sido negativos, pero otros positivos, porque en lo musical se aportó mucho, en lo que era el contenido musical se aportó mucho en el rock, porque se nutrió de muchas vertientes y hizo una combinación de muchas cosas, ¿no? Porque el rock viene del blues, del jazz, hasta gospel también, del country. El country nutrió muchísimo al rock, incluso el clásico. Por ejemplo, Deep Purple empezó a meter cositas clásicas de la mano de Jon Lord. Entonces se hizo una cosa muy interesante, toda la mezcla que hay en el rock. Y en el reggaetón no vemos ese tipo de cosas, no vemos que viene un montón de vertientes musicales y se combinan y confluyen en una cosa aún más interesante porque también aporta desde sí. No. En el reggaetón se cercenan muchas cosas y se apelan solamente a contenidos básicos. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto? Y por el contexto. Por lo mismo que algunas especies desarrollan habilidades y otras las pierden. Las especies que tienen que desarrollar habilidades son las que están viviendo en un ambiente demasiado hostil en el cual tienen que desarrollar ciertas habilidades para sobrevivir, como por ejemplo el ser humano. El ser humano en algún momento de su historia tuvo que
desarrollar su inteligencia para aprender a cazar y desarrollar herramientas para cazar y todo eso, porque carecemos de armas naturales para cazar. Por algún motivo no las teníamos y las tuvimos que desarrollar de alguna manera con nuestro intelecto. Entonces desarrollamos mucho nuestro intelecto para poder sobrevivir. El contexto, la hostilidad del contexto, es lo que hace que uno evolucione de una manera positiva, desarrollando habilidades, cosas positivas. Y un contexto donde no hay esa hostilidad es donde se pierden cosas, donde se quitan cosas que ya no se necesitan, ya no se ocupan. En algún contexto ya no es necesaria cierta habilidad, se pierde, se descarta. Entonces yo siento que lo que se hace con, por ejemplo, el reggaetón, género urbano latino y todo esto, se prioriza el permanecer de manera masiva sobre el contenido artístico. Entonces, ¿cuál es la diferencia? El rock se desarrolla en un ambiente muy hostil, donde había una realidad bastante jodida, bastante complicada. El rock viene a dar respuesta a una necesidad de resistencia que tenían cierto sector de la sociedad sobre cierto otro sector de la sociedad de poder. ¿No es cierto? El rock se gesta en un contexto en el que muchos países estaban en guerra, otros como el mío, por ejemplo, Argentina estaba en una dictadura, entonces muchas de las bandas de rock, por ejemplo, en mi país, todas sus letras eran una respuesta, eran contestatarias hacia la dictadura, por decirlo así. El reggaetón, ¿cuál es el contenido? ¿A qué apela? ¿Qué es lo que lo motiva? El reggaetón no lo motiva a ningún contexto hostil. Por eso yo siempre les hablo de decadencia cultural. Hay decadencia cultural porque cuando la sociedad llega hacia cierto punto, siempre en toda la historia de la humanidad la sociedad empieza a tener una decadencia. Y lo estamos viendo con la música de moda. El oyente masivo actual no busca contenido, no necesita identificarse con algo desde el contenido artístico y desde el abrirle la mente y pensar o buscar la forma de dar respuesta a toda su problemática, sino que el usuario, o bueno, el oyente actual lo que necesita es divertirse, joda y demás, porque está muy despreocupado de todo eso. Ya todo eso quedó tan atrás que está nada más pensando en la joda, en la fiesta, y tampoco quiere estar masticando mucha cosa, simplemente quiere contenidos predigeridos, y esto es lo que hace este tipo de expresiones artísticas que están de moda actualmente. Te dan contenidos predigeridos, simples, música simple, básica, y las letras que apelan a lo mismo siempre, sexo explícito gráfico, para que un individuo que está solamente pensando en salir de fiesta y engancharse a una mina se identifique con eso rápidamente y le pones unos coches y ya está, ya con eso ya tiene. Entonces ahí está la diferencia, esa es la evolución. No significa que sea mejor, simplemente significa que se han cercenado cosas priorizando el permanecer sobre el contenido artístico. Entonces, yo no soy un viejo yacero de antes que no aceptaba los cambios en la música. Yo soy un músico que desde la música veo que lo que le llaman hoy música a veces hasta carece de musicalidad, y tengo fundamentos para argumentar que en muchos casos, muchas supuestas canciones de reggaetón, por ejemplo, carecen de música, son solamente un ritmo. El tipo que supuestamente canta no ejecuta ninguna melodía, simplemente hacen algo rítmico y eso ya no lo podés identificar. Vos cuando querés identificar una canción, la huella digital de una canción es la melodía. Si no hay melodía, por ende no hay armonía. Y si no hay melodía ni armonía, lo único que te queda es el ritmo. Y como dijo Fito en un video que estábamos mostrándoles el otro día, entonces, si no hay armonía y melodía y solamente queda ritmo, entonces ¿de qué estamos hablando? Porque la música requiere de armonía, melodía y ritmo, y lo sostengo. Aunque hay mucha gente que dice que no, que la música también son texturas y sonidos y no sé qué. Sí, pero hay que darle un orden a esos sonidos, y ese orden es la melodía y la armonía, y obviamente el ritmo. Así que bueno, muchachos, evolución sí hay. Que sea positiva es otra cosa. Por último, y para ir cerrando este mensaje, quiero decirles que toda esta tendencia evolutiva que estamos viendo en la música de moda, la que se difunde de manera masiva, puede verse como una mejora totalmente, siempre y cuando lo veas desde la perspectiva de los intereses que la impulsan, que la promocionan. Y aunque les parezca muy exagerado lo que les voy a decir, yo siento que los intereses que están detrás de todo esto son intereses muy oscuros, y que esto forma parte de algo mucho más grande, donde se está tratando de buscar que el individuo no desarrolle un espíritu crítico y no se cuestione su contexto. Es todo lo contrario a lo que pasaba con el movimiento del rock. El rock sí estimulaba el espíritu crítico, que las personas
se cuestionaran su realidad, su contexto y se plantaran con una actitud de resistencia frente a cualquier actitud de opresión o de injusticia. Esto solamente se trata de joda. Y vos me dirás, bueno, pero no toda la música, todo el arte tiene que tratarse de pensar y demás. Hay gente que también quiere divertirse y quiere, no sé, pasar un rato despejado de todos los problemas, y eso está bien, y yo creo que es saludable. Es fantástico que siempre exista música y cualquier expresión artística que sea para entretener y para divertirte y para olvidarte de todos tus problemas, pero no es saludable que los contenidos que son solamente para la joda ocupen todos los espacios y ya no existe espacio para otro tipo de expresiones artísticas. Todos los espacios están ocupados por ejemplo, en la música todos los espacios están ocupados por este tipo de música y por este tipo de artistas entre comillas. Entonces, el problema es grave, porque ya no tenemos espacio para expresiones artísticas que estimulan una mente crítica. Y recuerden esto, muchachos, una mente crítica es lo único que te va a hacer libre. Y bueno, antes de irme les quiero recomendar que vayan y escuchen Ídolos de Cartón, porque creo que esa canción va muy ad hoc con todo lo que venimos hablando últimamente. Así que vayan a escucharla. Nos vemos en el próximo video. Suscríbanse.